¿Qué tal, gente? Ayudín aquí con otro video de física donde vamos a introducir un tema nuevo que va con la dinámica de fluidos y va a ser y va a ser el principio de Arquímedes. Así es muy popular, lo conocemos bastante por ese supuesto problema que pudo resolver de la corona de oro y que salió corriendo desnudo por ahí en la calle en aquellos tiempos en Grecia, yo no sé, o donde sea que viviera. Muy bien, vamos a explicar qué es el principio de Arquímedes. Arquímedes se dio cuenta. Básicamente la historia es así. Arquímedes estaba en una iba a meterse en una bañera llenada con agua, obviamente. Ajá. Entonces la bañera estaba a cierto nivel de agua, digamos aquí. ¿Ok? Él se metió en la bañera, ¿ok? Y cuando él se metió en la bañera se dio cuenta que un poco de agua se terminó botando, ¿ok? El agua llegó a este nivel y aquí terminó como un charco de agua. Él se preguntó por qué pasa esto. Entonces se puso a estudiar este tipo de cosas y se dio cuenta que cuando uno introduce un volumen que tiene cierta densidad o una masa que tiene cierto volumen dentro de un fluido, ya sea aire o sea un líquido, vamos a ver en este caso el de los líquidos, que de eso se encarga el principio de Arquímedes, pero también es aplicable a los gases. De hecho, por el principio de Arquímedes se dice el por qué los globos aerostáticos pueden flotar sobre el aire. Y ya vamos a explicar por qué. Pero aquí hay varios temas muy fundamentales. Uno de los principales es la densidad del objeto. Otro es la densidad del medio en el cual uno se está introduciendo. ¿Ok? En este caso tenemos la densidad del agua, ¿correcto? Y la densidad de Arquímedes. Obviamente la densidad de Arquímedes tiende a ser más grande que la densidad del agua, ¿correcto? Entonces Arquímedes tiende a hundirse. Pero existe una fuerza que Arquímedes le llama empuje, que es la fuerza que realiza ese fluido sobre uno, ¿ok? De ahí sale el principio de Arquímedes. Si Arquímedes está en la bañera, Arquímedes sí era muy flaquito, aquí está, ¿ok? Con la coronita, ¿ok? Cuando Arquímedes está en la bañera, existen dos fuerzas fundamentales que influyen sobre Arquímedes. Una es la gravedad, que siempre se mantiene, que actúa desde su centro de masa hacia abajo. Y otra es el empuje, que Arquímedes lo llama B, una B grande. Se conoce así. Y el empuje es la fuerza que realiza el fluido en dirección contraria a la de la gravedad. Ahora, ¿cómo se calcula el empuje? Primero Arquímedes se dio cuenta y propuso esta relación. El empuje, o la B mayúscula, puede ser en unidades obviamente de fuerza, sería presión, ¿ok? La presión final del fondo menos la presión inicial al cual está el sujeto a nivel, inicial, cuando no está sumergido en el fluido, multiplicado por un área, ¿ok? Clarito. Bien, y eso debería ser igual, ¿ok? Vamos a analizar un poco. Esto nos recuerda algo, así es. Nuestra fórmula de la clase pasada en la cual vemos medición de presión, que es así, presión es igual a presión inicial más o menos la densidad del fluido, gravedad, altura. Fíjense qué pasa, si pasamos este término para allá restando nos quedaría P menos P inicial, que es exactamente lo mismo que esto. Entonces nosotros podemos sustituir esto con este valor y de ahí sale el principio de Arquímedes, la fórmula en general, que sería así. ¿Okay? Sustituimos PGH aquí y sería empuje, debe ser igual a la densidad, ¿ok? Multiplicada por la altura, multiplicada por la gravedad, hablando obviamente de la densidad del objeto, ¿ok? Y esto multiplicado por un área, ¿ok? Digamos el área de la superficie, ¿ok? Fíjense qué pasa. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos un área por una distancia? Área está en metros cuadrados. Si lo multiplicamos por otra distancia nos va a quedar en metros cúbicos. Y de ahí parte, ¿ok? Entonces esto se termina reduciendo a este factor final. Empuje se denomina, ¿ok? Como esto, área por una distancia termina siendo un volumen, sería lo siguiente. Densidad del fluido multiplicado por el volumen que ocupa ese fluido, ¿ok? Multiplicado por la gravedad. ¿Ok? Y este volumen de acá
es el que ocupa el fluido por fuera de la bañera en este caso. Este fluido aquí, este que se botó, el volumen de eso lo vamos a multiplicar por la densidad de ese mismo fluido y luego por la gravedad. Y eso nos va a dar la fuerza de empuje que produce la superficie o el medio sobre Arquímedes. Así de sencillo. En teoría, o sea, en resumen, esta es la fórmula que vamos a necesitar. O en otras palabras, también se puede escribir de la siguiente manera. Bueno, así mismo, sencillo, porque fíjense lo que pasa. ¿Densidad en qué unidades está? Densidad está, digámoslo, en unidades de aceleración y metros sobre segundo y eso. Densidad está en kilogramos, ¿ok? Sobre metros cúbicos. Volumen está en metros cúbicos. Metros cúbicos. Y gravedad está en metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense qué sucede. Se me cancelan los metros cúbicos y me queda esto. Se nos hace familiar, así es. Kilogramo por aceleración, que es lo mismo que fuerza. Unidades de newtons. Entonces el empuje va a tener unidades de newtons, ¿ok? Sencillo. Así que esta es la primera fórmula y la fundamental del principio de Arquímedes. El empuje va a ser exactamente igual a el volumen desplazado del líquido, ¿ok? Multiplicado por su densidad y la gravedad, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede si el volumen no llega a salir del contenedor? ¿Cómo podemos determinar qué volumen subió o bajó el nivel del agua o del fluido cuando introducimos algo? Vamos a hacer el ejemplo. Digamos aquí una pecera que tiene más altura, el agua está a la mitad, por decirlo así. Introducimos, ¿ok?, en la misma pecera una piedra, ¿ok? Una piedra, ahí está. Y el volumen del agua subió una altura h, hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que calcular? Ya sabemos que la gravedad siempre va en la misma función, hacia abajo. Esa es la fuerza de gravedad. Ahora, el empuje va en dirección contraria, desde el centro de masa hacia arriba. Normalmente, en el caso de un objeto tan denso como una piedra, suele ser mucho menor el empuje a la gravedad, ¿ok? Por eso el objeto se hunde. Ahora, ¿qué pasa si es un objeto poco denso? Ahí es donde me refiero, la densidad influye bastante. Si el objeto es menos denso que el... Escuchen esto, es muy importante. Si el objeto que estamos introduciendo es menos denso que el objeto, o sea, que el líquido donde vamos a introducir el objeto va a flotar, ¿ok? Sencillo. Si el objeto es más denso que el líquido donde lo vamos a introducir, el objeto se va a hundir. Y si el objeto es de la misma densidad, el objeto va a quedar en reposo. Podemos hundirlo y se va a quedar a la misma altura, no va a pasar nada. Entonces, hay que calcular de alguna manera esta altura. Digamos que nos dicen que subió 2 metros, ¿ok? 2 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que usar esta altura en función para buscar un volumen, ¿ok? Obviamente esto es un volumen, esto es un objeto en 3 dimensiones, en el cual tiene un radio, ¿ok? Pero es como una especie de cilindro. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es igual a pi r al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de este cilindro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Al tener esta altura y el radio, podemos determinar el volumen, ¿ok?, de agua que se desplazó desde el momento inicial, ¿ok? Y una vez tenemos este volumen, reemplazamos nuestra fórmula, multiplicamos por la densidad del agua, la gravedad, y obtenemos automáticamente el valor del empuje en newtons, ¿ok? Ese es en el caso de que un objeto sea más denso. Ahora, ¿qué sucede si un objeto es menos denso? ¿Ok? Digamos aquí, en el mismo ejemplo, el objeto, primero que nada, no se va a hundir por completo. Ese es el principio de flotación. Por eso es que los barcos, a pesar de que son de metal, tienen una gran cámara de aire por dentro que hace que la densidad en sí del barco sea menos que la del agua. Por eso es que el barco flota, ¿ok? Vamos a decir, por ejemplo, un corcho. Un típico ejemplo, un corcho. Un corcho normalmente está hasta la mitad, ¿ok? Flotando, ¿ok? Obviamente el volumen va a subir a que sea un poquito. Ese es el detalle. El volumen del agua va a subir un poquito más de lo que estaba antes. Pero el corcho va a seguir flotando. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hay que calcular?
el volumen de agua desplazado, que va a ser esta pequeña altura, esta pequeña diferencia. De la misma forma como había explicado. Se calcula esa altura, se reemplaza y listo, se consigue el empuje. Otra forma de hacerlo, teniendo esta pequeña superficie, ¿ok? Podemos calcular el volumen del objeto que se encuentra por debajo del agua y ese sería exactamente el mismo volumen que desplazaría el agua, de las dos formas. Así que con esto terminamos este video introductorio del principio de Arquímedes, muy sencillo y muy interesante porque tiene muchísimas aplicaciones. Así que con los próximos videos vamos a hacer ejemplos más prácticos y el de la corona de Arquímedes, donde salió desnudo por las calles donde sea que viviera. Así que nos vemos en el siguiente video de física aquí en Ayudinga. ¡Hasta luego!